Aló, sonido probando. Buenos días, profe. Buenos días, David, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, bien, profe. ¿Cómo va? Profe, ¿Cómo ha seguido en su salud? ¿alcanzó a ir a preparar un cafecito, profe? Claro, vaya, sí, porque me siento solo, no ha llegado nada. También estaba yo, no voy a colgar aquí. Llegó Andrés Felipe, sí, apenas usted y Andrés, tranquilo. Vaya, Ah, adelante. bueno, profe. Listo, sí, 5 minutitos para que empiecen. Buenos días, Andrés. listo, profe, muchas gracias. Buenos Con días. mucho gusto. Vaya, adelante para que esté tranquilo. Aló, sonido. Aló, sonido probando, mis apreciadas y apreciados estudiantes. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Prueba de audio. Buenos días, profe. Sí, Bendito sea Dios, está funcionando todo correcto, muy bien. Bienvenida a Camila Andrea, Alejandra Reynosa, Juliet, Andrés Felipe Olarte y David Rodríguez. David Rodríguez llegó y me dijo, profe, 3 minuticos para ir a hacerme un tinto. Yo que no sé a dónde ir a ir, pero bueno, podemos ir ahí ya iniciando. Eh, ¿Cómo han estado? Pues vamos a entrar a Joana. Listo, llegó Joana, hacemos 7. El curso es 14, esperemos la mitad más 1, 7 más 1, 8. ¿Qué novedades? ¿Cómo la COVID ese fin de semana? todo bien, profe. Bueno, me alegra. Todos sanos, alentados en la familia, alguna dificultad o algún problema, todo normal. Ok, entonces tenemos ya. Llegó Hernán, pero estamos haciendo la entrada para empezar con todos el tema nuevo. O más que nuevo, es continuidad de lo que hemos valorado, el cual se llaman experimentos factoriales con 2 factores, o el diseño de los experimentos factoriales. Ya en Teams, ayer subí lo que fue las presentaciones
de diseño en bloques. Creo que había uno antiguo en bloques y había Freeman por separado. Incluí otro porque vi que una tabla estaba borrosa en las fórmulas. Incluí una donde está bloques, dos factores y Freeman. Por separado quedó cuadro latino y por separado quedó cuadro grecolatino. Y de igual manera se habilitó en Teams la pestaña o la actividad de la tarea de resolver el ejercicio del ingeniero que está trabajando sobre métodos de ensamble, que lo resuelve primero por cuadro latino y que después involucra o incorpora un nuevo factor que es el sitio de trabajo, que dándole tres factores y lo trabajan como grecolatino. Ya quedó con habilitado hasta el jueves a la medianoche. Sí, la idea es que lo vayan trabajando. Y mencionábamos la clase pasada de que en esos temas, el diseño en bloques, el Freeman, el latino y el grecolatino, pues se considera que es una buena batería, un buen conjunto o compendio de aplicaciones aún sin interacción para que vayan valorando en qué momento aplicamos el segundo parcial de los tres. Tendríamos por allá el último ya o la semana que terminemos clase o generalmente la semana siguiente, pero ya lo miraremos después para ese caso. Y que le íbamos a dar inicio a la última parte de lo que es la batería de diseños. Permítanme, me quito de acá listo. Lo que son experimentos factoriales con dos factores. Bueno, para prueba de video, ¿ven ahí la pantalla? Sí, profe. Estamos Perfecto. viendo ¿Estamos una bien? diapositiva de experimentos Ya factoriales llegó con el dos joven factores. del tinto, ya llegó David. ¿Aló? Sí, señor. Listo. Sí, estábamos ahí de paso también comentando algo sobre todo. Ok, entonces mira, aquí entonces le hemos titulado experimentos factoriales con dos factores y empezamos con dos factores, luego aplicamos tres factores y vamos teniendo ahí también crecimiento en ese caso. Entonces, esta batería de ejercicios o de modelos o de conocimiento de estructuras, aquí está relacionado. Vamos a avanzarlo acá. Ya se pegó, ya listo. Entonces, me voy a hacer aquí el planteamiento general. El básico, el general es cuando se toma de base esa información, esa estructura, ese diseño, y de ahí se empiezan a derivar otros escenarios que ya empiezan a ser más robustos y van a tener esa condición. Entonces, por planteamiento que siempre pues, me parece conveniente arrancarlo como en la hoja en blanco para irlo construyendo y ver en sí ese pensamiento analítico y estadístico de lo que se pretende para ese caso. Entonces vamos aquí a ponerle una plumita, pongámosle el color negro para que más resalte ahí. Listo. ¿Qué van a seguir considerando para esta estructura del diseño factorial, dos factores? Pues van a seguir considerando lo que hemos hecho previamente. Miren, aquí tenemos, voy a decir que aquí está la variable respuesta. Hay una variable respuesta, que ya conocen, pues la variable respuesta, pues es esa, a quién se observa, a quién corresponden los datos, qué comportamientos pueden estar saliendo. Y esa variable respuesta, pensemos rendimiento, producción, el tiempo, nivel de defectuosos, pueden ser causados por otros factores, otras variables que en este caso pues vamos a incorporarla por un factor que inicialmente lo vamos a llamar el factor A. Y si son dos factores, como tenemos en el título, entonces el otro factor vamos a decir que es el B, factor B. Ahí tendríamos dos factores, factor A, factor B. Hace común que el factor A quede en fila y el factor B quede en columna, pero es independiente si el que ha llamado, si tenemos aquí A temperatura y B presión, entonces la temperatura puede quedar en fila o puede quedar en columna, es indiferente donde lo des, porque en la descomposición de variación, pues allá lo que va a hacer es leer que el fila es temperatura y el columna va a ser presión. ¿Qué características se tienen acá? Voy a trabajarlo primero aquí con el B. Entonces, el factor B puede tener un número de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3
Bueno, hagámoslo aquí para ver una continuidad hasta un nivel B. Entonces, en nomenclatura, la B minúscula, la que nosotros llamamos por ahí en el diseño en bloques como B, o la misma N, hace las veces aquí del niveles del, de igual número de niveles del factor B. Número de niveles, por ejemplo, temperatura. Entonces, temperatura a 20, a 30, a 40, a 50. Número de niveles del factor B. Y de igual manera el factor A, pues también tendrá nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, y puede representar aquí A minúscula, que estaría hablando también del número de niveles del factor A. Se van a enfrentar a que pueden tener el mismo número de niveles o ser diferente, por eso se habla de que es el general. Número de niveles que tiene el factor A. Por ejemplo, las ventas que se pueden presentar a una empresa comercializadora a partir de evaluar la medios de publicidad, la visual, que puede ser publicidad en pasacalles o insertos en periódicos, o publicidad que puede estar dada por televisión, frente a, esa sería una, puede ser el otro por radio, por prensa o por televisión, ya ahí están los tres niveles de medio de difusión de esa información. Y el otro podría ser dado en función de que impacte un color más dentro de la visualización, entonces el rojo, el amarillo, el azul, pues, a niveles de A y el B minúscula a nivel de. Y aquí para que les quede como materializado, A puede ser igual a B, por ejemplo, variable respuesta, número de defectuosos, nivel de defectuosos, producto de factor máquina, y podríamos tener A máquinas, y B producto también del factor operario, que se pueden tener tantos operarios, o pueden tener exactamente diferentes niveles. A puede ser diferente. Entonces, en el primer caso, 3 máquinas, 3 operarios, 4 máquinas, 4 operarios, sin que llegue a ser un cuadrado necesariamente. A diferente de B. Entonces, la flexibilidad que le da es que la rigidez que tenían los cuadros latino, grecolatino, el mismo bloque, es que el número de niveles de cada factor es exactamente el mismo. Aquí, pues, hace esa diferencia. ¿Qué es lo que se pretende evaluar acá? Entonces, como objetivo, aquí ya se empieza a incorporar un término que es el concepto del efecto. Entonces, aquí va a evaluar como objetivo, va a evaluar o va a determinar el efecto del factor A, el efecto del factor A, el efecto de A sobre la variable respuesta. Van a evaluar el efecto de B, el efecto de B sobre la variable respuesta. ¿Cómo afecta, cómo impacta, cómo modifica el comportamiento de A, la variable respuesta, cuando A es observado en diferentes niveles, cuando B es observado en diferentes niveles? Aquí no van a bloquear nada, va a evaluar ese impacto. Y aparece ya algo que estaba como ya analizado, más que analizado, intuido de posibles escenarios pasados. Aparece un nuevo factor, lo voy a enlazar así, mire, lo enlaza así, que al encontrarse A con B, como quien dice, se vieron, se reconocieron, se ponen de acuerdo y le dan vida a otro factor, más que otro factor, a otro efecto. Ese va a ser el que se llama el efecto de interacción. Da la bienvenida al comportamiento de interacción, que es mucho más consistente frente a estas pruebas. Hablábamos ya que la interacción, pues ese es el resultado de la combinación de los diferentes factores cuando se combinan en sus diferentes niveles. Entonces, aquí se trabaja interacción.
Entonces, la variable respuesta puede verse afectada no solo por los factores en sí, sino por la presencialidad de esos dos factores, los cuales le producen un nuevo efecto, como el manejo de riesgo. Se combinan diferentes situaciones y le dan aparición a. Y esa interacción en la nomenclatura se puede llamar una I, el efecto de interacción. Entonces va a evaluar acá otra componente, el efecto de interacción sobre la variable respuesta. Por ejemplo, si su variable respuesta son niveles defectuosos y está teniendo que un factor es, cuando hacen su espina de pescado, bueno, nivel defectuoso puede ser posibles causas, el factor máquina. ¿Cuántas máquinas tenemos? 3 máquinas. Otro factor puede ser el operario. ¿Cuántos operarios hay? 4. No, pues el combinarse máquina con operario puede dar la interacción. ¿Por qué? Porque pueden haber máquinas en un estado de perfecta calibración, con buen mantenimiento, pero si el operario no está bien entrenado, eso da una situación sobre la variable respuesta. Operario bien capacitado y entrenado, buena máquina con buen mantenimiento y observación, eso da otro impacto, otro resultado. Máquina descalibrada y operario bien entrenado, da otra situación. Máquina descalibrada y operario, iba a decir descalibrado, mal entrenado, mal socializado en su inducción a puesto de trabajo, pues da ese comportamiento de interacción. Entonces, lo que va a indagar ahora acá con el factorial, los diseños factoriales, es que evalúe de qué tamaño, de cuáles factores son los que sí inciden de manera significativa, a diferencia de los diseños pasados, en los cuales usted comparaba tratamientos para poder escoger cuál de esos tratamientos era el que le ofrecía un mayor impacto o efecto positivo, sea maximizar o minimizar alguna variable, aislando, bloqueando o eliminando fuentes de variación que le generaban distorsión o efectos de error para ese caso. Aquí se va a empaquetar todo y va a entrar a establecer esa condición. Por lo tanto, aquí pues para hacer ese análisis lo están invitando a que ahora haga, tenemos que hacerle prueba de hipótesis para el factor A. Hay que hacer la H sub 0, que es muy común decir no hay efecto significativo del factor A sobre la variable respuesta. Se corre esa prueba y se mira a ver si cumple o no cumple, contra una alterna de que no hay efecto. También se va a hacer prueba de hipótesis por separado para el factor B. Entonces, H sub 0, no hay efecto significativo del factor B sobre la variable respuesta, contra una alterna de que sí hay efecto significativo. Y se involucra la otra hipótesis, que es el del efecto de interacción. H sub 0, no hay efecto significativo de la interacción entre factor A y factor B sobre la variable respuesta. Entonces, lo que antes hacíamos una prueba de hipótesis, porque se aislaban, se bloqueaban, se eliminaba la variabilidad de los otros factores, aquí sí vamos a tener en cuenta. Aquí no va a entrar, no va a comparar características entre los factores, va a evaluar en diseños factoriales 2K, se va a medir cuál es la intensidad del efecto, si aumenta o disminuye, en cuánto aumenta la variable respuesta, en promedio, en cuánto disminuye, y ver si esa variación que se presenta de incremento o disminución verdaderamente significativa para que usted pueda explicar de manera más robusta el comportamiento de la variable. En este diseño les va a aparecer una notación que se llama N, que aquí lo vamos a valorar, va a ser el número de réplicas o pruebas. Ya no va a ser una sola lectura en la intersección fila-columna, cuando trabajaban diseño bloque de 2 factores. O fila, columna, letra latina, cuando trabajaban el cuadro latino. O fila, columna, latina, griega, que en esa intersección, en esa conjunción, solamente había un solo valor de variable respuesta. Aquí van a hacer réplicas, van a hacer más de una prueba en la intersección IJ o en la fila columna. Entonces, número de réplicas, compruebas o ensayos
los que trabajan por ahí su curso de control de calidad, pues cuando dice cuando me dice, no, pues se toman entre 3 y 5 observaciones y ahí se saca el valor promedio, se sacan los rangos, se saca la varianza y con eso va armando los gráficos de control, sea para atributos o para cuantitativos o variables de... Y el total de observaciones, pues si usted coge y multiplica el número de niveles de A por el número de niveles de B y multiplica por el número de datos dado por las réplicas, las cuales deben ser de la misma cantidad en todas las intersecciones IJ, pues les va a dar la masa total de observaciones y estarían todos los resultados de la variable respuesta. Y estos valores son los que se van a coger y se van a descomponer en una suma de cuadrados total, la variación total, la cual se descompone en una suma de cuadrados de fila o de A, como lo quieras ver acá. Hace costumbre hablar de fila. Por aquí lo escribo. Se asume, o en la mayoría del estado del arte ven que el que está factor A, pues queda en fila. Pues el que queda en fila, llámelo A. Y el factor B tiende a ubicarse en columna. Entonces, lo de la fila, variación de fila, la variación de columnas, suma de cuadrados de columna, más la variación suma de cuadrados de la interacción. Y le queda aún, pues, su componente de variación de error, suma de cuadrado, vamos a llamarlo aquí E de error, que ya no se habla de tratamientos ni de tratamientos. Hasta ahora es que escuchan que mencionamos tratamientos. Profe, no está hablando de tratamientos, no, nada, ya sale, ya está mirando eso, ya es integrabilidad de posibles. Entonces, sobre esa condición es lo que se hace el planteamiento factorial general de dos factores en diferentes niveles y el objetivo es evaluar por separado cada uno, donde se hace la combinación de los niveles de cada factor y le da aparición a lo que se llama el efecto de interacción. En terminología básica que se les comparte, pues aquí está bien resumido ya lo que se diagramó ahí a la entrada. Pues el tipo más sencillo de experimento factorial, pues estaría uno valorándolo en función de aquel donde intervienen solo dos factores. Cuando le colguemos otro factor, pues sencillamente es incrementar ese posible situaciones de combinaciones. El factor A y B. El factor A tiene A niveles, mientras que el factor B tiene B niveles. Ahí está cuando hicimos el diagramita y explicábamos o desplegábamos esos comportamientos. Y el objetivo, pues, lo que hay que hacer es determinar el efecto de A, ver si hay o no hay efecto, el efecto del factor A, del factor B y de la interacción I sobre la variable respuesta. Entonces ahí hizo el diagrama y aquí pues consolida ese comportamiento. Hemos hecho costumbre de cómo se va a presentar la información, que eso es fundamental dentro de lo que va a permitir la recolección de la información. Aquí en esta fase pues es identificar, ¿no? Aquí ya usted identificó una situación de respuesta, una situación de posibles causales en determinados niveles, es decir, cuántos niveles hay, pues la empresa puede decir si está en producción, no, apenas tenemos 5 máquinas, ¿no? Y tenemos 4 trabajadores, entonces se puede combinar para... Entonces, una forma de presentar la información, pues va aquí de la mano con la siguiente, pues llamémosla así, ahí está, esta es la que permite darle información. Por aquí les va a quedar pues el factor fila. Este pues lo puede llamar factor A, pues quedó por la fila, sí, pues ahí queda visible, pues está la fila, no fila. Ahí está el factor fila. Y lo llamo factor A y por aquí en la columna, factor columna, pues el factor B. Entonces, si en fila dijo presión y el factor B lo llamó temperatura, alguien puede decir, no, profe, yo coloqué la temperatura en la fila y la presión, perfecto, está bien, no hay problema. O sea, solamente intervienen esos dos factores. Y observen que en la medida que confluyan y por acá, por la fila y
por la columna. Me toca cambiar ese color, pero aguanta. Observen que aquí adentro, en las celdas, en la intersección, hay una colecta de valores de la variable respuesta. El valor de la variable respuesta cuando intersecta o interactúa, llamemos fila 1, columna 1, muestra 1, réplica 1. Aquí, fila 1, columna 1, réplica 2. Aquí, pues, siguiendo la secuencia, diría fila 1, columna 1, réplica n. Y aquí para todas las intersecciones, fila, columna, pues va a tener fila 2, columna 1, lectura 1 o réplica 1, fila 2, columna 1, réplica 2, fila 2, columna 1, réplica o prueba n. Entonces, deben estar balanceados la cantidad de lecturas que tengas en la intersección fila-columna, y eso es lo que se llama réplicas. El número de veces que usted repite en el mismo nivel de los factores y encontrar la variable respuesta. Eso les va a disminuir mucho la variación, la variabilidad, y les va a permitir, pues, homogenizar, ¿no? Fundamentalmente. Mencionados por ahí al inicio del semestre, de que réplica podría estar asociado cuántas veces hay que probar una bebida para decir está buena, o saborear un helado para decir está bueno, está delicioso, a una réplica, a dos réplicas. Cuántas lecturas tengo que entrar a valorar para homogenizar, ya dar una conclusión de cómo puede ser. Entonces, lo que intenta aquí el tener este número de réplicas, pues va asociado a la homogenización. Entonces, como quien dice aquí, si son operarios, por acá el sujeto 1, pues deberá trabajar en la máquina 1, pues 4 días diferentes. O fabricar 4 piezas, o n piezas, corrígeme ahí. N piezas y tomarle los tiempos. Estos pueden ser los tiempos de producción. Si tengo aquí fila operario, tengo por aquí columna máquina 1, pues el operario Pedro en la máquina 1, pues fabrica n piezas. De igual manera, Pedro también va y trabaja en la máquina 2 y hace 4 piezas, y así en la máquina 3 hace 4 piezas y sucesivamente. A su vez, la máquina 1, la estoy valorando por máquina, fue observada por el operario 1, por el operario 2, por el operario 3 y por el operario A. Número de veces igual. Entonces significa que cada fila está en todo, cada columna y todas las columnas están en todas las filas. Entonces empieza a darle una mayor. El proceso algebraico pues consiste en sumar, hallar estos totales, total de fila en 1, todos los valores. Aquí se suman, si aquí tenemos 4 lecturas y tenemos 4 niveles de B, pues tendríamos la suma de 16 lecturas. Ese se contabilizan acá. Entonces se totaliza todas esas réplicas incluidas en cada fila. Y lo mismo los totales que tendrían por cada columna le darían sus valoraciones. Entonces se contabilizan para ese caso. Entonces, bien cercano al diseño en bloques, la primera situación de trabaja 2 factores, pero uno de ellos se llama bloque y el otro se llama tratamiento. Y lo que va a comparar es dentro de los posibles niveles de tratamiento, saber si hay diferencias significativas. Aquí lo que va a impactar es si el efecto del factor A, el de B y la interacción tienen una significancia, o la variable respuesta siente que verdaderamente se ve afectado por esos factores. Donde n minúscula, número de réplicas para la fila y J. Aquí tendríamos ese. Y lo que ya les compartía, el producto del niveles de A por niveles de B por el número de réplicas le va a dar el número de observaciones totales que están dentro del experimento. Entonces, teniendo ya esos datos, esos n mayúscula observaciones, producto del AB por n, pues viene el proceso de cálculo para un análisis de varianza de 2 factores, el cual se resume en la tabla de ANOVA, y aquí aparecen las ecuaciones.
Profe, ¿cómo calcular los sumas de cuadrados total? El grito vagabundo y lastimero. ¡Lo mismo! Lo mismo de que, pues lo mismo desde cuando lo hicimos para allá, un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores. Sácale la varianza poblacional al total de datos, el AB por N minúscula. Le sacamos la varianza poblacional, le multiplicamos por N y le da la variación total. O lo trabaja con la muestral, o coge dato por dato, lo suma al cuadrado, esto lo eleva al cuadrado y lo va sumando, y al final le resta pues el gran total dividido sobre la cantidad de observaciones. Esa suma de cuadrados total, pues aquí yo armé todo de una sola relación, la suma de cuadrados total, todo eso es igual a la variación de las filas, variación suma de cuadrados de las columnas, la variación suma de cuadrados de la interacción, y nos queda aquí el error. Entonces, se ve que siempre en la naturaleza de la parte experimental, como está tomando, son elementos que no siempre esos elementos que toman, en este caso factores, representan el comportamiento de la variación total en la variable respuesta, pues aún se consideran de que pueden ser o esos factores u otros los que pueden estar impactando de manera significativa a la variable respuesta. Y de ahí pues empiezan a observar las gráficas, las expresiones. Si quiere filas, pues coge desde igual, bueno, aquí voy a tomar el J hoy, bueno, hagámoslo así. Desde la fila 1 hasta el nivel de A, de los totales que encuentra usted en la fila sobre NB. Si está en fila, entonces divide sobre el número de réplicas y los niveles del factor B. O sea, se invierten acá los niveles que tenga en las columnas, que serían para el B, menos el total al cuadrado sobre N. Bueno, estas fórmulas están aquí. Hay una crítica, una fórmula crítica. Están viendo que ahí en filas estoy dejando una componente de, como en terracota color, por columnas, que las corremos desde K igual 1 hasta B, total de las columnas, y divide sobre el producto de las réplicas por los niveles del factor de filas, T cuadrado sobre N. Profe, una ¿Sí? pregunta, ahí es donde lo que usted nos decía de que no podía ser una matriz cuadrada, o sea, no puede ser B igual a A, o sí he O sea, abierto la puerta. puede ser, pueden tener los mismos niveles, entonces sería indiferente acá, pues el resultado, lo que busca aquí con la anotación es que cuando esté con filas, en el denominador incorpora los niveles de las columnas. Y cuando esté en columna, Ah, en listo, el listo. denominador incorpora el nivel de las filas. Pero cuando lo planteas diciendo, profe, si son iguales, pues hay un riesgo de que vayan a quedarle, pueden quedarle cruzados, pero como es el mismo nivel, entonces usted no se va a resentir. La forma de detectar que Ah, están listo, listo. Es haciendo, que suele pasar es que aparece una división por cero o algo, pero no, ya me di cuenta que sí, aquí no, el o le da denominador no me va a dejar que eso pase. o le da un valor negativo cuando arma estas variaciones, y recuerden que siempre son Ah, desviaciones que están al cuadrado. Esta es la fórmula no crítica, sino extensa. Entonces, mire, suma de cuadrados de la interacción. Cogemos el total de los cuadrados, el valor total al cuadrado sobre total de datos. Y le vamos a restar esta componente que tenemos acá, de las filas. Y le vamos a restar la que está en azul, que tenemos acá. Y le vamos a sumar la suma, le vamos a sumar la sumatoria de las réplicas. Por ejemplo, si en la fila 1, columna 1, tenías el 2, más el 3, más el 5, más el 8, sumamos acá. Esta componente que tienes acá es la suma de la unión de las réplicas que tenemos en la fila IJ, con su respectivo resultado, al cuadrado, y dividimos sobre el número de réplicas que tiene. Entonces, esta es de la sistema. Esta sí la vamos a correr con Excel, que nos sale pues mucho más práctico, y a veces lo podemos minimizar todo este caso. Pero en los textos la van a encontrar de esa manera, y va a tener ahí como esa componente de interacción, que es como el aporte de las variaciones que se presentan por filas, por columnas,
y en las mismas réplicas que sean. Y el error, pues al final le va a quedar esas diferencias de los totales. Tenemos aquí suma de cuadrados del error, el total que se mueve de 1 mediante el complemento sería. Aquí debo tener yo un error que me quedó faltando, y este es el gran total. Lo reviso acá, pero lo miramos allí lo tengo resuelto, o cuando lo pase se me perdió una componente ahí. Ya lo reviso con la nova para tener esa componente más puntual. Aquí está, te miro. Después que uno haya hecho el cálculo de esas sumas de cuadrados, aquí vienen sus fuentes de variación. Aparece fila, columna, interacción y el error. O sea, las mismas columnas, fuentes de variación, sumas de cuadrado, grados de libertad, cuadrado medio y el cociente de la relación entre varianza. Aquí están viendo que al final, en la columna del F observado calculado, debemos reconocer las tres componentes de calculado, observado y estimado, porque va a hacer pruebas de hipótesis para cada una de esas componentes, para la fila, para la columna y para la interacción. Entonces le decíamos, hará tantas pruebas de hipótesis como factores tenga e interacciones aparezcan. Si trabajan, por ejemplo, tres factores, uno tendría el factor fila, el factor columna, tendría, póngale factor A, factor B, factor C. El efecto de A, el efecto de B, el efecto de C. Luego hace las interacciones de A con B, de A con C, de A, B, C y el error que va a quedar para obtener ese resultado. Suma de cuadrados, la suma de cuadrados total pues estaría valorada en función de esa variación total y la unión de la variación de fila, de la columna, de la interacción y del error. Los grados de libertad, los niveles que tenga A menos 1, los niveles que tenga la columna menos 1, la interacción del producto de A menos 1 por B menos 1, el error pues quedaría en función de A por B, niveles de A por B por el número de grados de libertad de la réplica, si lo quiero ver así, n menos 1. Entonces, si n es 4, pues el n menos 1 sería ese 3. Aquí el mensaje es que para estas estructuras usted requiere mínimo que sean 2 réplicas. Cuando hace interacción con una sola réplica o cuando hace la lectura de una sola réplica, pues esto se anula. Mira, aquí te quedaría este 0. Por eso ya sale del esquema de que se requiere más de una observación en la intersección fila-columna del n-1. Esto es el consistente que al sumarlo le debe quedar nuevamente la cantidad de datos menos 1. Sigan manteniendo la condición de mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. La suma de estas componentes le dan esas totales. Y aquí, pues, conservando el mismo análisis y lineamiento que se tiene ya previamente, esta variación dividido sobre los grados de libertad le da variación promedio, que es el cuadrado medio, la media cuadrático, que en términos es la varianza. Se dividen las componentes sobre sus respectivos grados de libertad. Aquí le aparece la varianza muestral de todos los datos de los n observaciones que tenga ahí como cuadrado medio total. Y generan acá el comportamiento de los tres componentes para hacer ese contraste. Y se va y se analiza con un valor crítico teórico producto de lo que pueden ser los grados de libertad que representa para cada una de esas fuentes de variación. Para el ejercicio, bueno, aquí está, vamos a trabajar este. Y ahí podemos integrar todo lo que hemos valorado desde el punto de vista algebraico y lo incluimos con esa condición. Un ejercicio clásico que permite como ver ahí algo bien cercano a sus variables de entorno. Entonces se habla de que hay una compañía manufacturera en la cual utiliza 3 máquinas diferentes, operada por 3 trabajadores distintos. Aquí están viendo que están en el mismo nivel, no necesariamente pueden estar, ya habrán ejercicios en los cuales tengan diferentes niveles, pero el modus operandi de trabajarlo pues, va a ser similar.
La compañía desea determinar si las diferencias en el número de productos defectuosos que producen los trabajadores y las diferencias en el número de productos defectuosos que salen de las máquinas son significativas. Está evaluando o quiere evaluar si el nivel de defectuosos puede tener un nivel significativo a partir del operario y a partir de las máquinas. Además, desea probar si existe algún efecto de interacción entre los trabajadores y las máquinas. Les dan un nivel de significancia o de significación del 5%. Entonces, ahí están observando, de acuerdo a lo que planteamos, en función de su variable respuesta. Aquí tendríamos nuestra variable respuesta, nivel de defectuosos. Defectuoso. Tiene el factor máquina, voy a llamarlo así, M, máquina, y tiene el factor, aquí lo llamo operador, trabajador, bueno, todos los operativos, todos nosotros somos trabajadores, sea gerente, dueño, propietario, trabajador, porque la ley colombiana dice el trabajador. Y están teniendo acá que en defectuosos pues se tienen 3 niveles, máquina 1, para máquina 1, máquina 2, máquina 3. Para el trabajador, pues se debe tener trabajador 1, no se debe tener, sino la empresa lo está estableciendo esa condición. Y lo que se quiere evaluar es si existen diferencias significativas en el nivel de defectuosos producto de los trabajadores, en el nivel de defectuosos producto o que sale de las máquinas. Y a la vez está integrando lo que es la interacción. Si existe efecto de interacción frente a las combinaciones de trabajador 1, máquina 1, trabajador 1 con máquina 2, trabajador 1 con máquina 3, trabajador 2 con máquina 1, trabajador 2 con máquina 2, trabajador 3 con máquina, trabajador 2 con máquina 1, trabajador 2 con máquina 2, trabajador 2 con máquina 3, trabajador 3 con máquina 1, trabajador 3 con máquina 2, trabajador 3 con máquina 3. Eso es lo que entra a diagramarse acá como esa interacción, los respectivos valores ya resumidos y acumulados para darles evaluación. Los datos entonces vienen aquí representados, que estaba en la página siguiente y apareció en esta. Entonces ahí están los valores. Entonces va por filas, las máquinas quedaron aquí en filas, trabajadores quedó aquí en columnas. Entonces la máquina la llamó, puede llamarle máquina 1, máquina 2, máquina 3, o R1, R2 y R3. Los trabajadores Carlos, bueno, llamémoslos Carlos, Carlos I, Carlos II y Carlos III. Tiene igual número de niveles, tanto en máquinas, filas, columnas, pero en la intersección de filas, columnas, están quedando lecturas. Significa que Carlos I trabajó la máquina 1, puede ser aquí a nivel de 2 días, porque se estaría hablando sobre el nivel de defectuosos. El decir nivel de defectuosos se podría estar impactando a nivel de una jornada de trabajo. Pudo haber trabajado lunes y martes, Carlos I en la máquina 1, pudo haber trabajado en la máquina 2, miércoles y jueves, que sería esta, y por aquí podría tener un viernes y un sábado. Entonces, que en un primer día, Carlos I en la máquina 1, pues, le aparecieron 10 defectuosos, el mismo Carlos en otro día le apareció 13 defectuosos. Y así puede ir operando Carlos las máquinas más de un día para tener esas combinaciones. Pues aquí se ve que el número de réplicas sería n igual a 2. Y así con los demás, por ejemplo, aquí tendremos a Carlos III. Si le miramos aquí en esta celda a Carlos III, significa que Carlos III trabajando en la máquina 3, en 2 días diferentes, en un día obtuvo 14 unidades defectuosas y en otro día obtuvo 17 unidades defectuosas.
Entonces, allá van apareciendo la variable respuesta, unidades defectuosas, y réplicas 2 en comportamiento de esa característica. Entonces, el decir cómo se pueden tomar las réplicas podría darse si se está evaluando, uno podría decir, si está mirando rendimiento de la máquina 1 operada por el trabajador 1, entonces diría, no, pues en un lapso de tiempo, Carlos I elaboró 2 productos, o el tiempo de operación sería 2 productos, un producto lo elaboró en 10 y el otro lo elaboró en 13. Carlos II en la máquina 1 empleó 14 minutos y en otro producto empleó 16 minutos. Si estuviéramos como reacomodando y diciendo, no, esa variable respuesta es el tiempo de producción de un determinado artículo, el cual pues está elaborado por diferentes trabajadores en diferentes máquinas en diferentes momentos para manejar las réplicas. Todo va a depender de esa condición. Entonces es muy común ver ese tipo de tablas para esa valoración. Puede que en su diseño haya dejado que en filas le queden trabajadores y en las columnas deje máquinas, pero técnicamente cuando hacen la descomposición van a tener exactamente esa misma condición. ¿Qué es lo que se hace inicialmente? Pues, mire, este es el valor total, el total de filas. Entonces es acumular todas las lecturas que tenga aquí la réplica, ¿no? Una vez un ejercicio venía así, profe, yo tomé ahí, yo no veía las réplicas, es que no las veo. ¿Por qué no las ve ahí? No, porque es que hay un valor que es 10,13, el otro es 14,16, 18,2. Posiblemente aquí arriba tenía que haberle dicho, se pone a que los trabajadores elaboren, trabajen las máquinas en 2 días diferentes, encontrándose los siguientes resultados. Entonces los 2 días diferentes serían un día 10 y el otro 13. No lo asuma como es 10,13. Debí colocarles acá 10 punto y coma 13 para que se diferencien con... Entonces, podría incurrir uno en esa imprecisión. Entonces, se suman las 6 lecturas que tuvo máquina 1, 93 defectuosos salieron de máquina 1, 107 defectuosos de la máquina 2 y 82 defectuosos de la máquina 3. Por los trabajadores, 75 a partir de Carlos 1, 104 a partir de Carlos 2 y Carlos III 103. Al final, al total, se generaron ese 282. Y ahí usted, haciendo una combinación, diría, muestre a ver en qué máquinas se presentan menos defectuosos. Mire, entonces tendríamos acá 82. ¿Con qué trabajador está generando menos defectuosos? Con Carlos I 75. Lógicamente ustedes en ingeniería industrial o en procesos de gestión humana, pues a todos los trabajadores se les da la misma capacitación, el entrenamiento, pero posiblemente unos tengan mayores habilidades o competencias o mayor experiencia cuando han llegado o se incorporan a la empresa. Muchas empresas vinculan personal recién para entrenarlo, formarlo, capacitarlo y hacerlo parte de todo lo que es su desarrollo. Entonces uno puede tener, mire, hay diferencias. ¿Por qué se presentan diferencias en los niveles de defectuosos? Entonces lo que se quiere indagar es si es más por efecto de la máquina, si es más por efecto del trabajador o que aparece es una combinación. Hay una interacción entre máquina-trabajador que le da una justificación. Entonces al final uno puede concluir de que la máquina sí es responsable del nivel de defectuosos o no es responsable, que el factor trabajador sí puede tener un efecto significativo sobre el nivel de defectuosos o no tenerlo, o no hay efecto de máquina, no hay efecto de trabajador y puede ser el efecto de interacción, o todos los tres, efecto de máquina, efecto de trabajador y efecto de interacción, o solamente haya interacción, que es la interacción la que genera el mayor impacto o el mayor efecto, que aisladamente la máquina no tiene efecto significativo. O sea, al final hacia allá tiende la interpretación y el análisis para esta situación. Entonces, pues algebraicamente, empiezan ustedes ahí a hacer sus cálculos. Aquí ya traigo unos resultados. Los dimensionamos a partir de la variación total en función de la varianza
multiplicamos por el número de datos, nos da el 318. No voy a detenerme tanto acá, quiero es tener el aprestamiento de la interpretación de los resultados, porque con software uno genera estos resultados y de por sí cuando tengan que aplicarlo, lo van a tener ahí para resolverlo. Entonces, por fila, los totales de las filas al cuadrado, 93, 107, 82. Me regreso para que lo chequen. 93, 107, 82. Entonces, esos valores van al cuadrado y los va sumando. Miro aquí, 93, 107, 82 al cuadrado. El número de réplicas, que son 2, y los niveles del factor B, bueno, aquí coinciden que son 3, que serían los números de trabajadores. Esta T total corresponde a este 282 dividido sobre el número de datos. El número de datos sería N réplicas por A por B minúscula, 3 por 3 por 2, aquí está el 18. Entonces obtiene este color terracota que vamos a utilizar para la interacción, menos el gran total que tenemos acá, 5233. Entonces de ahí ya lo avanzo, cogen lo de columnas, bajo el mismo esquema. Ahí está encontrando que por nivel de aporte a la variación total de los niveles defectuosos, se ve que la fila, que son las máquinas, tienen un menor efecto, acá por variación, que el de las columnas, que son las máquinas. Aquí, si usted compara estas fuentes de variación, están viendo que la máquina, que es la columna, está teniendo como un mayor nivel de participación. Viene la interacción, donde el terracótica que tiene Profe, acá, perdón, diga así. las columnas son las personas, ¿no? Sí, Carlos. Carlos I, Carlos II, Carlos III. Regresémonos atrás para recordarlo. Sí, mira, trabajadores, Carlos I, Carlos II, Carlos III. Y las máquinas serían las filas. Entonces, las columnas aquí decía, si en este punto dijeras, mire, de la variación total, que es 318, la variación total en los niveles defectuosos, el grado de participación de las filas, que son las máquinas, es de 52.33. Eso puede sacar un porcentaje de qué porcentaje de la variación total está siendo causal o aportado por las máquinas. En las columnas, 90.33. ¿En qué porcentaje de la variación total, que es 318? No lo tengo ahí, pero son análisis complementarios. Por ejemplo, para el factor fila, que son las máquinas, tiene un efecto del 16,45% en su grado de aporte a la variación total. Mientras que por trabajadores, 90.33 dividido 318, está teniendo un 28.4. De ahí viene la interacción. A ver si me quedo aquí desplegado. No. En una jornada próxima hay otro ejercicio que lo tengo resuelto bien, paso a paso. Entonces, mire, cogemos el 4.418, que es este gran total. La componente que tenemos acá, que es como la cafecito, 4.470 se lo restamos, le restamos la componente azulita que está acá, que proviene de este punto, y aquí le sumaremos, cogeremos las sumas de las interacciones, de las réplicas, me regreso. Entonces se va a coger, se va a sumar, mire, el 10 más el 13 nos da 23. Ese valor va al cuadrado y lo divide sobre 2, más el 14 más el 16, 30. Ese valor va al cuadrado dividido sobre el número de réplicas, más el 18 más el 22 al cuadrado sobre 2, y así con la cantidad de valores o los valores de las réplicas. A eso hace referencia esa sumatoria, no quedó ahí desplegada, que sería esta misma. La sumatoria al cuadrado de las réplicas desde la 1 hasta la n, aquí está indicado el n minúscula, dividido sobre el número de réplicas. Y esa interacción pues, nos da 81,34.
Y aquí sí ya está desplegada la ecuación de suma de cuadrados del error. Cogen la suma de cuadrados total, el 318, la suma de cuadrados de fila, que es el 5233, suma de cuadrado de columna 9033, menos la interacción que le quedó acá y le da la suma de cuadrados del error. En la fórmula, cuando le presenté, me faltó incluir ahí las restas de las dos componentes, creo que era cuadrados e interacción. Pero el procedimiento es exactamente lo mismo por el complemento y por el mutuamente excluyente. Colectivamente es así. Y esos valores entonces los lleva a su ANOVA, en los cuales pues refleja esa condición. Entonces, hacerle costumbre que cada vez que coloque fila, ¿cómo la llamó usted? Alguien en un análisis, pues, profe, yo fila la llamé trabajador. Entonces, escríbale ahí fila, máquina o fila trabajador, dependiendo cómo lo hayan, que eso les va a facilitar la interpretación. Cuando salen los resultados en Excel, allá no te identifica quién es quién, toca bautizarle, sale columna, sale fila, sale interacción. Entonces hay que saber cuáles corresponde a cada uno de ellos. Columna trabajador, la interacción, máquina por trabajador. Recuerden por allá probabilidades, la intersección entre A y B. Entonces aquí tendríamos máquina por trabajador y el error. Entonces va llevando exactamente en esas condiciones. Los valores que obtuvieron previamente, su 318 y las respectivas descomposiciones que se tuvieron acá para hacer esos acumulados. Por grados de libertad, pues 3 menos 1, 2, el 3 menos 1, 2, dependiendo de los niveles que tenga tanto filas como columnas, pues sencillamente lo reemplazaría aquí. Aquí es el producto del choque entre los niveles, grados de libertad de factor fila y de factor columna. Este sería el producto del número de niveles, 3 por 3, por el número de réplicas menos 1, que sería 2 menos 1, 1, aquí está el 9. Entonces, mira, aquí aparece, mínimo se requieren 2 réplicas, intersección fila-columna. En estadística se habla de que en estos escenarios se mueva entre máximo 5. El control de calidad puede estar hablando en tener 3, 4, 5, dependiendo características si son cualitativas o cuantitativas, pero queda muy a criterio del experimentado frente a esa condición. La suma de ellos debe darte exactamente 2, 4 y 4, 8 y 9, 17, el cual es n-1. El total de datos, recuerden que es el producto de los niveles de cada factor por el número de réplicas. 3 niveles en cada factor, 3 por 3, 9 por 2, 18. Y aquí debe darte el n-1, 17 o el AB por n-1. Sería ese 17. De aquí hacia adelante, pues es el mismo manejo que ya ha hecho costumbre. Entonces se dividirá la variación del factor máquina sobre sus grados de libertad y le genera la varianza para el factor máquina, varianza para el factor trabajador, la varianza de la interacción y la varianza producto del error. Aquí como un razonamiento también de interpretación, pero se me perdió el punto de vista. Le ponemos el más grande aquí para acá, mira. Entonces, mire, de este 318 que está acá, ¿cuál están identificando que tiene un mayor efecto? Más que todavía no hemos evaluado si ese efecto es significativo o no, pero ¿cuál está teniendo un mayor nivel de? Pues está aquí ya perfila usted de que Columna. el de la columna, que es el trabajador. Ahí podría estar intuyendo de que un causal, marcando ahí lo que es la comparación dentro del el efecto o el aporte a la variación total, pues está viendo que el trabajador está teniendo un mayor nivel. Y en segunda instancia tendríamos, La fila. aquí La fila tenemos, por resulta que tenemos SCMF. un errorcillo.
oye, como dijo el cuadro, oye, mire aquí abajo el error. Ese es el más grande de todos, 94. Ah, Ahí. profe, pero ¿no se miraría el cuadrado medio en vez de la suma de cuadrados? O... Sí, ya vamos para allá también. Espera, aquí, en esta parte, está aquí, de las Ah, variaciones, ok, de las ok, ok, sí, variaciones. sí, tiene razón. Eh, Sí, el aporte de variaciones, ahí en ese en caso función de las sería, el variaciones está siguiente sería viendo el error. uno que pareciera que pesa más otros factores diferentes a columna y diferentes a máquina y a trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque el error es el que atrapa ya otras componentes diferentes a las que usted está visualizando acá, máquina trabajador. Pensaría uno, bueno, puede ser el método, puede ser la experiencia del trabajador, puede ser el tipo de máquina. Pues sí, habla de una máquina ahí, pero ¿qué modelo es? ¿Qué tipo de máquina es? ¿Qué características podría tener? Entonces, en este punto, uno podría ya estar como intuyendo esa condición. Y no es que lo estemos haciendo mal. Precisamente el experimento permite ir haciendo estos razonamientos para ir detectando si efectivamente los factores que usted dice en un espine pescado colocó los defectuosos, factor máquina, factor trabajo, factor método, factor materia prima, factor prueba, factor turno. Ahí tiene una batería de posibles escenarios. Luego coge máquina, máquina uno, máquina 2, máquina 2. De pronto, si usted ve que el factor máquina pesa más o el trabajador, entonces hay que indagar en cuál trabajador es que está generando esa mayor fuente de variabilidad. Identifica puntualmente, hace una descomposición de lo que puede ser, va al mínimo detalle de indagar en cuál componente y en qué ítem de ese componente puede estar. Entonces aquí se observa en este aporte de valoración que en segunda instancia tenía trabajador, tercera instancia la interacción y la máquina observe que es la que podría estar teniendo un menor efecto para ese caso. Ese sería en función de lo que se plantearía por esa columna. Pues tal como lo dice David, mire, vámonos a las varianzas, porque esa es la que al final me va a marcar aquí en esta condición. Uy, profe, aquí cuando teníamos la variación de la suma de cuadrados de interacción, cuando llego y construyo mi f de interacción, me está dando menor que las componentes, claro, porque estás teniendo un mayor nivel de los grados. Está disminuyendo la varianza del error. Esas son, ya, no, es diferente varianza a variación. Recuerden que la variación va por aquí y la varianza va en este punto. Entonces, generalmente lo que hace ahí es como cuando se da una varianza agrupada entre las medias de defectuosos producto de las máquinas. Podría estar asociado acá. Una varianza agrupada entre las medias de los niveles de defectuosos producto de los trabajadores y una varianza agrupada entre, ya sería, sale agrupada, sale global entre la interacción y la varianza del error que puede estar dada por otra característica. Y aquí por componentes de variabilidad, pues se está viendo que la columna del trabajador está teniendo una mayor fuente de varianza promedio en función de las demás. A partir de ahí, entonces, el análisis clásico le da continuidad para hacer su prueba de hipótesis. Profe, yo tengo una pregunta, ¿podemos Claro, volver a la tabla anterior? con mucho gusto. O sea, bueno, ya digamos en resumen, con los dos análisis que hemos planteado para la suma de cuadrados y versus el cuadrado medio, pues nosotros vimos la importancia de la influencia de la columna, pero me causa curiosidad que en el tema de la interacción, que marcó un 81, que es un valor, digamos, de Valor alto. aporte a la variación mucho mayor que el de la fila, Sí, correcto. sin embargo, se ve mayor, se ve menor en el cuadrado medio. O sea, esto lo que nos está diciendo es que el aporte de la interacción no está siendo tan No significativo está como el de la fila, negativo. Exacto, porque por variación suelta, simple así llamarlo, pero ya cuando la agrupa, la integra dentro de la variación promedio, en esa columna de cuadrados es la variación promedio que en sí es varianza. Entonces, que en promedio, nos estaría diciendo que en promedio la interacción presenta niveles bajos comparados con la variación o dispersión promedio de columna y de fila. Empieza a tomar mayor tendencia de mirar los efectos de trabajador y máquina y que posiblemente no haya efecto de interacción.
Si uno la mira como por separado, comparado por variación, que es diferente a variación promedio, que sería la varianza. Entonces, por varianza, es la dispersión promedio de los valores que puede generar cada una de las iteraciones respecto a un valor central, un valor promedio, tendría un menor impacto. Y eso lo va a validar o lo va a valorar en función de... Y esa variación pues está porque los grados de libertad de interacción, mire, es la conjunción de los comportamientos de fila-máquina. Mientras que fila la ve por separado, columna la ve por separado. Interacción empieza a integrar esos comportamientos de variación. Y cuando lo lleva al cuadrado medio es la variación promedio. O sea, no va a tener, vamos a mirarlo por la hipótesis y ahí puede validar frente a esa condición y nos ayuda más a interpretar ese manejo con la hipótesis. Entonces aquí por hipótesis, venga, lanzamos esto toda vez una vez que la tengo ahí toda estructurada. Sí. Listo. Mira, entonces toca hacer 3 pruebas de hipótesis. Entonces vas a decir efecto de máquina. Miremos si el factor máquina, que es el factor fila, tiene un efecto significativo sobre el nivel de defectuosos. Entonces su hipótesis nula le va a decir no hay efecto de la máquina sobre el nivel de defectuosos. Pues aquí implícitamente uno dice no hay efecto significativo. No es que sí hay efecto porque tiene un aporte por variación y también por la misma varianza. Entonces no hay efecto o no es significativo. Contra una alterna de si hay efecto significativo del factor máquina sobre el nivel de defectuoso. Entonces armamos, bueno, aceptamos, mire, acepto la H sub 0 si el F de fila, que es el factor máquina, resulta menor que el crítico y vas a rechazar si resulta mayor que el crítico. Entonces aquí ensamblamos lo que es nuestra feature, colocamos nuestro F crítico en función de los grados de libertad del numerador, que es A-1, sobre los grados de libertad del denominador, con nivel de significancia del 0,5, del 5%, 2,9 van a la tabla y encuentran un F de 4,26 que corresponde exactamente a este punto, ahí está marcado. Y trasladamos de la tabla de ANOVA el F observado, calculado o estimado y lo ubicamos en gráfico. Entonces está cayendo dentro de la zona de aceptación. Recuerden que a la izquierda el crítico está aceptando, ahí está bien arraigado. Y a la derecha le da rechazo. Entonces, como el F de fila resultó menor que el F crítico, el 2,57 que obtuvo allá de su tabla ANOVA está por debajo del valor crítico, estamos aceptando la hipótesis nula. Entonces usted va y chequea qué dejó en la hipótesis nula y podemos decir que no hay efecto de la máquina sobre el nivel de defectuoso, por lo que la máquina no influye de manera significativa en el nivel de defectuosos, que el factor máquina no es un causal significativo de la generación de los defectuosos. Y ahí ya empieza usted a establecer, en la hipótesis de decía, puede ser la máquina, puede ser el trabajador, puede ser el método, puede ser el operario, puede ser el material o el proveedor o el turno de trabajo. Entonces aquí vemos que la máquina no hay suficiente evidencia para considerarla como un factor significativo que impacta de manera significativa el nivel de defectuosos. Que los defectuosos no se ven afectados de manera significativa, o que, como lo enunciaban en la parte del ejercicio, pues no hay diferencias significativas entre la producción o en los promedios de producción que sale de las máquinas en los defectuosos. Tienden a ser iguales, como quien dice, las máquinas están homogenizadas, tienden a generar niveles o comportamientos similares. No hay ninguna máquina que esté por ahí descalibrada. O si lo perfila en amplitud general, el nivel defectuoso no se ve afectado de manera significativa por la máquina, que cual no es un causal. Bajo ese mismo razonamiento, entonces, elaboren o se hace la prueba de hipótesis para el factor trabajador. Entonces, el factor trabajador, el FDC, lo dimensiona lo mismo, no hay efecto del trabajador sobre el nivel de defectuosos. Usted podría decirle, mire,
llega su trabajador y le dice, ingeniero, ingeniera, se están apareciendo defectuosos y parece que es la máquina. Pues vamos a ver si la máquina debe tener, ya vimos que la máquina no es, entonces vamos a ver si es más responsabilidad del trabajador. No hay efecto del trabajador sobre el nivel de defectuosos contra un sí hay efecto. Partimos de que usted los ha entrenado bien, están dentro de la empresa y que se asume de que tienen la misma condición de resultado. Parte por eso se habla de hipótesis nula, no hay efecto, no son los trabajadores. Pero con los datos va a entrar a hacer esa valoración. Entonces se hace el mismo análisis. Aquí nos coinciden porque los niveles del numerador, grados de libertad del numerador son 2b-1 y los del error 9, pues coincide exactamente con el anterior, que sería el 426. Por trabajador encontraron que el crítico, el factor C, el factor de trabajador, que es columna F de C, factor columna, pues lo tuviste en 432, está cayendo por zona de rechazo. Entonces, como el factor columna, que es el trabajador, resultó mayor que el F crítico, aquí para no confundir la C mayúscula de columna y la C minúscula, el crítico o teórico obtenido de tabla, está encontrando que por el calculado, observado, estimado en ANOVA, le está dando el 432, superó al 426, por lo que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y acercarse a concluir de que el factor trabajador sí tiene o influye de manera significativa en los defectuosos. Las máquinas hacen su aporte, pero dentro de lo que se da significativamente, según la prueba, no nos dice que sea como ese factor clave que atente más a los defectuosos. Con este análisis para trabajador se está identificando que es el trabajador quien está teniendo un mayor nivel de afectación, que es más por el trabajador que por la máquina. Entonces, si usted logra identificar en el trabajador cuál es el que influye de manera significativa, pues hay que indagar dentro de los datos que se obtuvieron, cuál podría ser el que requiere mayor entrenamiento o mayor capacitación. Ya me regreso a la tabla con estas conclusiones y allá puede usted ya hacer alguna apropiación más puntual de cuáles serían sus acciones mediáticas para entrar a corregir esta situación de que el factor trabajador, pues, bueno, en qué operario está presentando. Por ejemplo, que en un equipo de fútbol el partido está como en condiciones de empate y de pronto ve que empieza el otro equipo a tener mayor efecto y está en inminente riesgo de que le hagan un gol, le hacen el gol y empieza el técnico a observar por dónde están atacando más, por la derecha, por el centro, por la izquierda, qué jugador, entre comillas, trabajador es el que está presentando un menor nivel de desempeño o por qué franja o qué parte. Entonces, de todos los jugadores puede existir alguno que tenga alguna dificultad, algún problema, o que no está cumpliendo bien su misión. Entonces, se está perdiendo es por los jugadores, no por la táctica o por la estrategia o por el público o por la hora o por el árbitro, sino detecta que puede ser el factor, un jugador comete algún error o tiene alguna situación, alguna dificultad para eso. Sí, que viene a recuperarse el coronavirus y entonces su capacidad de respuesta pulmonar es mínima frente a los demás. Entonces, por eso no hay que colocarlo porque puede estar en desventaja frente a la condición. Entonces, hasta ahora identifica que máquina no tiene efecto significativo. Está identificando que trabajador sí está teniendo un efecto significativo sobre el efecto. Pensemos ante la situación de que en variación veíamos que la interacción tenía un mayor aporte en la construcción, pero en variación promedio, que es la varianza, ¿cómo sería el comportamiento? Pues aquí arma ahora la prueba de hipótesis para la interacción, la F de interacción. Entonces, H sub 0, no hay efecto de la interacción máquina-trabajador sobre el nivel de defectuosos. Contra la alterna de si hay efecto de la interacción sobre el nivel de defectuoso. Buscamos el punto crítico, que nos lo da la tabla,
Y aquí, mire, tenemos el F crítico, va con su alfa del 0.05. Los grados de libertad, recuerden que era el choque entre el producto de los grados de libertad de las filas y las columnas A-1 por B-1. Les daba 2 por 2, aquí está 4. Y los grados de libertad del denominador, que corresponden a las del error, que ese sí es común para las tres pruebas. Entonces, van a su tabla Fisher y con el 5% encuentran un F crítico de 363. Ese es el valor. Aquí tengo un error, este lo tengo que cambiar, muchachos. No dice el cambio, este es el 363, aquí está. 3,63. Recogemos el F observado, calculado, obtenido ANOVA y allá nos daba 1,94, lo cual está cayendo en zona de aceptación y está indicando de que la interacción no constituye o no tiene un efecto significativo sobre el nivel de defectuoso. El F de interacción, aquí sí lo tengo bien, me toca corregir esto. Yo lo traigo a campo experimental para ajustarlo. 363 y estaba aquí bien. Entonces, el F de interacción resulta menor que el F crítico, el 1,94 menor que el 363. Se acepta H sub 0, por lo que la interacción no influye de manera significativa en el nivel de defectuoso. Entonces, en sí, ingeniería tendría que entrar en primera instancia a intervenir lo que es el operario, porque dado estos resultados, estaría teniendo de que el nivel defectuoso se ha incrementado es más, o las variaciones de defectuosos, o si ha percibido algún incremento que constituye un problema, porque eso implica reprocesos, devoluciones, horas máquinas invertidas, hora hombre, materiales utilizados, disponibilidad de espacio, tiempo. Eso tiene unos costos, entonces el ver que se hayan incrementado o que se presenten variaciones, pues en optimización de recursos implicaría indagar cuáles podrían ser los causales. En este punto no es crítico lo que es la máquina, es crítico el componente de trabajador. El que interacción no te haya dado que sea un factor crítico es que cuando vaya a intervenir al trabajador, usted puede actuar sobre mejoramiento, capacitación, corrección de los posibles situaciones que le pueden estar generando dichos resultados. Y que todo lo que usted maneje con el trabajador no se preocupe de que no va a impactar sobre la máquina, que no se va a combinar con la máquina, que no tenga en cuenta la máquina, sino intervenga el trabajador, mejórele las condiciones, indague cuáles pueden ser los causales, hágale manejo de prueba mano izquierda, mano derecha, si lo que estás operando, revisar todo lo que puede ser la parte operativa, y puede que en eso no tenga problema y pueda tener algún problema psicológico o alguna situación familiar o alguna situación que pueda dar. Lo que hace cuando lo observa en diferentes momentos y en diferentes máquinas, entonces puede incluir alguna tendencia que podría estar ahí bajo nivel de entrenamiento. Puede que el factor fila tenga efecto, puede que el factor columna tenga efecto y que el factor interacción también tenga efecto. Mire. Entonces, si la prueba de hipótesis le hubiera dado de que se rechaza la hipótesis nula, significa que sí hay efecto de esas tres componentes. Pues toca intervenir todas. ¿Cuál sería la prioritaria? Uno diría, no, pues hay que tener cuidado porque intervengo fila, intervengo columna, y eso puede darme una interacción. Habría que diseñar otros niveles y ver cuál puede ser esa condición. Puede que tenga factor fila efecto, no hay efecto de columna, no hay efecto de interacción, como pudo presentarse aquí en un caso. O fila o columna tienen efecto y no hay interacción. O fila, columna tienen efecto y no hay interacción. O no hay interacción, no hay efecto de fila ni de columna, pero sí hay de interacción. Mencionamos por ahí de que hay muchos productos industriales en los cuales la interacción es el que verdaderamente hace el trabajo sobre la variable respuesta. El ingeniero civil, cuando está
generando concreto, pues factor arena, factor cemento, o factor agua, por decir algo, cada uno por aparte, pues no produce el resultado deseado de tener una liga, un pegue o alguna valoración de integrar esos recursos. Pero cuando usted los integra, los mezcla, ellos reaccionan, interactúan y genera lo que se denomina el concreto. Entonces, en la fusión y en la unión de ellos, entonces tiene más efecto de interacción. El caso de la limonada pasada, ¿no? Tengo sed, pues consuma azúcar, no, consuma limón, no, consuma agua, ah, bueno, algo, pero entonces mézclelos, le da otro producto, una limonada, vea. Todos esos tres factores interactúan entre sí y le dan vida a lo que puede ser ya el efecto de o de estos experimentos usted diga, profe, no me dio ninguno de interacción, ¿en qué me equivoqué? No, felicitaciones porque ha encontrado o está descartando factores que potencialmente podrían ser responsables del comportamiento de la hora. Profe, ni hubo efecto de fila, ni hay efecto de columna, ni hay efecto de interacción. ¿Qué me quedó mal? Profe, el valor presente neto del proyecto me dio negativo. ¿Qué me quedó mal? No, estás encontrando que es un proyecto en el cual deja una utilidad negativa, o sea, da pérdidas. Le está diciendo a usted y a sus inversionistas de que no inviertan en el proyecto porque no es atractivo. Aquí, ¿en qué me equivoqué? Que no me dio ninguno efecto significativo. No, descarta esos factores y rediseña y formula otros componentes para ese caso. Hasta la clase del jueves ya la tengo armada, me toca todo lo que viene, luego viene el factorial de listo y esto. Pero me regreso. Regreso para compartirle más acá de... Entonces, este es el básico, el que nos va a permitir. No voy para la tabla, porque allá en la tabla usted va a encontrar, profe, entonces, ¿qué recomendaciones hay que hacer? No, pues usted encontró que es el trabajador el que tiene... No. ¿Por qué trabajador? ¿Entre qué trabajadores se pueden presentar las diferencias significativas? Uno podría pensar, bien, trabajador Carlos I tiene 75 unidades, mientras que Carlos II tiene 104 y 103. Entre trabajador 2 y 3 tienden a ofrecer niveles cercanos, casi que similares. No hay diferencias significativas. Y entre el trabajador 1 con el 2 y el 1 con el 3 sí hay una diferencia. Entonces, observe por qué Carlos I sí logra obtener un nivel bajo y lo Carlos... entonces miremos cómo lo está haciendo Carlos. Y entonces hay que intervenir a los operarios 2 y 3 para indagar cuáles pueden ser las razones que al interior de ellos se están presentando de que aparezcan más niveles de defectuosos. Entonces uno diría mayor entrenamiento para Carlos II y Carlos III y afirmar o ratificar en Carlos I, que es el que está presentando menor. Entonces es una forma de decir, sí, ya sabemos que el factor trabajador incide, pero dentro de la espina de pescado, ¿cuál de los trabajadores es? El 2 y el 3. Entra y se indaga, va y se mira, se identifica cuáles pueden ser los causales por los cuales en esos trabajadores se están presentando ese mayor nivel defectuoso. Por máquina, pues estadísticamente estos totales por máquina constituyeron no diferencia. Pero si uno perfila que la máquina 3, mírela, está teniendo unos menores niveles. La máquina 2 es la que está teniendo unos mayores niveles para ese caso. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Estos temas regresamos con otros ejercicios. En la próxima clase, al principio de la misma, vamos a correrlo con Excel para que se generen esas salidas y llegar a la interpretación o al análisis mucho más puntual y específico para esos casos. Quiero que fijen hoy su fecha de segundo parcial para que programarles yo una guía de ejercicios y programar también una hora de consulta. Tengo entendido que las clases terminan en la primera semana de septiembre, pero como nos ha rendido, podemos una semana antes terminar, ¿no? Y como vamos, son muy inteligentes.
acá. Entonces voy a dejarlo cuadrado para tener yo programando también y ir alistando taller de que entonces vamos a hacer aquí la votación. Marcador de resaltado, pero vamos a ponerle de fecha parcial 2. Fecha parcial. Les prometo que antes de esa fecha conocerán la nota de su parcial 1. No es bueno que presenten. En mi época, el milenio pasado, presentado, por ejemplo, con la profesora, el profesor de producción, todos los talleres, tareas, sustentaciones, pasaba uno al tablero, previos, parciales, informes, y al final del semestre salía la definitiva. ¡Pra! 3-1, 2-9, 2-8, 3-3. ¿Y eso de dónde salió? Entonces uno decía, esto no puede poner uno en esa ansiedad. Antes de que presenten parcial 2, saldrá la nota de parcial 1. Listo, propuestas. Tenemos momentos de encuentro los martes y los jueves. Por calendario, ya hoy se fue. Hoy es 4. Este jueves será 6. El otro jueves, si Dios quiere, es 11. Este sería 13. Este sería un 18. Voy a colocar aquí lo que va corriendo. Este sería 20. Esto es todo lo de agosto. Este será 25. Este será 27. Y aún queda tiempo 27. Y ya la otra semana aplica 01. El lunes 31. Entonces este sería 02. Y aquí sería 04. En esta semana es que ustedes, carita feliz, acabó el semestre. Pues a veces en la última semana uno puede aplicar el último parcial o dependiendo de actividades previas que haya, pues se puede dejar para la semana de parciales. Pues, digamos, esta sería la semana de parciales, por el caso. Entonces aquí por lo pronto tendríamos esta semana pues se nos está viendo 4, 6. Entonces tienen todo este abanico de posibles opciones. Yo creo que esta última no lo van a dejar allá en la última semana para luego a la otra semana presentar el otro. Profe, pero usted está decidiendo por nosotros. No es conveniente que... Entonces pongámoslo acá. Color de lápiz, pongámoslo aquí. De las opciones, vamos a colocarle aquí día. Y por aquí dejemos la frecuencia, F sub I. Profe, pues yo creería que el 18, que es como la mitad. Sí, propongámoslo acá y ahora lo votan. Voy a dejarlo aquí 18. Se fue por la mediana, pues una buena opción para que queden balanceadas las distancias. Funciones de puntero, vamos a borrar aquí la carita feliz. Bueno, estamos en zona de propuestas. Proponen 18. Entonces ya quedó, este es un martes. Listo, salió. No debí borrarlo ahí. Bueno, escuchamos otras opciones. Si se hace el 18, entonces ya este jueves les traigo su guía de ejercicios para que tengan ahí actividades. Y la clase del 13 la dejamos de solamente consultas para resolver y para interactuar sobre eso. Avanzaría tema jueves, avanzaría tema 11
y consultas el 13, aplican el 18. ¿Qué más opciones hay? ¿Qué dicen? Buscando la lista y estaba en el piso y estaba el gato ahí como jugando con ellas. ¿No hay más opciones? ¿Propuestas? Profe, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo el 20? Claro, estamos propongan sus fechas sin ningún Y no temor, hay sé si plena libertad. algún compañero le Ahorita sirva el votan. 20. No, ahorita votan, ahorita colocamos y vota cada uno. Ahorita les llamo lista y votan y en función de eso, pues la moda que sea. Entonces, claro, por mí no hay problema. Quedó aquí el 20, que sería en la misma semana, pero el jueves, ¿qué otra propuesta tienen? Estamos en zona de propuestas, momento de propuestas. Sí, lo más probable es que esta semana no. Esa es la tendencia. La tendencia es ubicarse a los 15 días siga apareciendo a través de la historia, a llevarlos al canal Historia. A través de la historia se van presentando de que los estudiantes cuando tienen la libertad de programar sus parciales tienden a ubicarlos a las 2 semanas de la fecha en la cual están votando. Listo, nos fuimos con el 18 y en el 20. Se cierran propuestas. Bueno, entonces voy llamando aquí por lista y voy colocando al frente del 18 y del 20 un palito para decir cuál es. Bueno, André Felipe Olarte, lo encontramos. ¿Para cuándo quiere André Felipe? El 18, profe. Listo, ese fue André Felipe 18. Camila Andrea. Camila. El 18, profe. Listo, vamos aquí otro cajoncito. 18. Carlos Mario Mayo. Carlos Mario. No está Carlos Mario. David Antonio Baiter. David. El 20, profe. Perfecto, David, 20. David Manuel Rodríguez. El 20, profe. Listo. Derly Juliet Pesca. Derly. 20, profe. 20. Sí, Listo, señor. escuché 20. Hernán David Domínguez. Hernán David. José David Jiménez. José David Jiménez. Kevin Arley Gómez. Kevin. Kevin Arley. Kevin Gustavo Andrade. Kevin. Me perdió el sonido a mí porque o no me escuchan o no están ustedes cuántos hay. Es que esto está medio curso, apenas hay 8 y conmigo son 8, o sea, no fue la mitad, 7. Bueno, esto es tentativamente, toca desde aquí lo que salgan ustedes. Dirá, profe, van a apelar segunda vuelta porque no hubo mayoría de presencialidad. No, estamos diciendo, entonces se nos volvió un exploratorio. Lady D. Aparicio. Lady. Lady Alejandra Reynoso. El 20, profe. Escuché el 20. Ya, ahí están, 4 6. Me falta Lady Joana Medina. Lady Joana. Sebastián David Rincón. Faltó alguien por votar. Bueno, ahí tocaría colocar no sabe, no responde. No sabe o no responde. De los que están conectados, hay 8 participantes con el profe, son 7. 1, 2, 3, 4, 6. Faltó. Entonces, mira, tiende hacia el 20. Por lo pronto, pues por lo pronto no, ya una vez quedó para el 20, no creo que haya problema con los demás. Entonces aquí 20. Aplicamos ese parcial 2 que tiene que ver con los bloques, Freeman, cuadro latino y cuadro grecolatino. Ya logré subir los videos a YouTube, el de grecolatino y el latino. Voy a identificar el de bloques, lo tengo por ahí como extraviado para complementar lo que es la clase que tenían ahí para ese caso. Entonces, ya aquí sí, ya para este jueves o más tardar, ya no creo que van a empezar a estudiar ustedes este fin de semana, el 7 de agosto, empiecen a trabajar para este parcial de 20. Entonces, voy a hacer todo lo posible por traerles ya aquí la guía
van trabajando, que debe ser entregar el día del parcial en grupos máximo 3 personas. El martes 18 haremos consulta, o sea, esa semana la vamos a dedicar para preparar y para presentar la prueba. En estas clases avanzamos temas. En esta clase revisamos Excel. Y aquí miraremos cuadro de 2 a la 2. Y aquí quedaríamos con 2 al cubo y otros diseños para la última. Posiblemente intuyan de que quieran presentar su parcial final por esta fecha. Ahí lo miramos. Listo, son tentativamente posibles. Ok, entonces queda para el 20. Bueno, les agradezco su participación. Nos veremos, si Dios quiere, nos vemos, nos reencontramos el próximo jueves. Pero borramos todo esto, ya quedó ahí. Listo, profe, Bueno, muchísimas como a gracias. ustedes, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Bueno, Pero profe, bueno, buen que día. estén muy bien, que tengan buen día, síganse cuidando y nos estamos hablando. Ya salió la presentación, voy a Listo, cerrar acá profe. para... Bueno, David, que estés bien. Muchas gracias, Finalizo, profe. Hasta luego. finalizo. Con mucho gusto que estén bien. Finalizo aquí porque algún otro profe puede estar entrando. Finalizar reunión.